Maiteiroru, Baeisapa, Yasamita, Yanerembia Ponaco Arapeguas. Yasarecota Tangareje, Ha, Yamoñe, un niño mugueta, o Ibaitupe. Observemos la imagen y leemos el diálogo que está teniendo. Mopico puete o joque, Yaneinu Carlos, Mombojo, o poi, Pui Hayeta. Y po y la piola con amitame. Upei yaha ambue tohueveje y peisa. Perurima un botadura muguare añame. Pedro le mintió al diablo. Ñamoñe. Petein con M ojasa o jobo perurima rogaro bairupi María José a Jesús mitami. Petein saburromi ari. Aún se perurima o porando chupecuera. Mo pico puaete jopeina. O puitaji cueja y José. Los homingo hay por Egipto, aña yucase vicore mitamingo, doña niro hobo upegoto. O hasayi y cueja o cañurire upeta peyerete, o joberurima o erupete grupe, hapupeta nimbu. O joye combo wa upecha burropu pore ari, ha upei joye o wapu o inhawepe, uperiremi, o uma añapete cabara ari, ha o ya o porandu perupe. Derejai pa petein cuñatain, petein caria ha petein mitamipa, los asaico arupi petein sauro ari, o gurihique. Peru ose hei chupe, ahesa, hakatu umama hasa haguehiqueico arupi. Derejoputumo avei ma chupecuera, ba eisa pico la joputumo ai, cohapu cuericuera minte ayuba eque, hina, hei curi, aña, Handa seguerovia irona yu apeta Jesús candebe hapu cuerecuera. Hei peruja o guera hañame saburropu pore oinjape. Nape, hina, dereje saipiko, maemi saburropu pore y tu llama. Have maitema voy. Upe maroye, omboyere aña tu ya y cabara ha joye o hawe. Nei, upe sanon y potuñe hina. Perú, Omotagoiro, Guaré, Añame. Entonces la lectura habla de Pedro, que es muy ingenioso, que es muy audaz, le engañó al mismo diablo, ¿verdad? Que un día pasaron enfrente de él, frente de su casa, José, María y el niño Jesús arriba de un burro, ¿verdad? Y se iban muy rápidamente, entonces Pedro le preguntó dónde se iban tan rápido y José le respondió que se llevan hacia Egipto porque el diablo quiere matar a su niño. Entonces esperó Pedro que se perdieran de vista, entonces se fue, buscó un sedazo y puso ceniza en el sedazo y empezó a colar sobre la pisada del burro para que pareciera ya de varios días. Llegó Aña, el diablo, junto a Pedro y le preguntó si no le vieron pasar a ellos por ahí, a un muchacho, una chica y a un niñito sobre un burro. Y Pedro le respondió, sí, he visto, pero ya fue hace varios días, ya no le vas a alcanzar más. Y él le volvió a decir, ¿cómo no le voy a alcanzar si detrás de ellos estaba viniendo? Y si no me crees, ven que te muestro, le dijo Pedro. Y le llevó donde estaba la pisada y le mostró que ya estaba todo ya tapado prácticamente la pisada del burro, ¿verdad? Como si fuera de varios días ya. Entonces el diablo no tuvo otra opción que pegar la vuelta sobre su cabra y volver hacia donde vino. Upei en mi apona, después de la lectura. Ejecama de país con añe, busco el significado de esta palabra. Pupore, urupen, hapuqueri, fuera. Moñe, marire, moñera, perurima, botagüero, muere, añame. En bojobay porando. Después responder la pregunta. Heipeis. Maba pajasa perurima, rogarobay. ¿Quién pasó frente a la casa de Pedro? Va epa porando chupecuera perurima. ¿Qué le preguntó Pedro? Va él de Oñanijicuay, Egipto, Gotu, ¿por qué estaban huyendo hacia Egipto? Va él ya perurima, bohueja, no hapucuera, fuera. ¿Qué hizo para borrar la pisada
Mba'eha Perú he'íañame, ¿qué le dijo al diablo Pedro? Mba'épa ojapoaña ohechávo tapykuére. ¿Qué hizo el diablo cuando vio la pisada, el rastro? Mba'érenepa Perurima ombotavýañame, ¿por qué le habrá mentido? Ndéro Perurima, mba'épa rejapóne. Si vos fueras, si eras Pedro, ¿qué hubieras hecho entonces en esa situación? Emoñe'ẽjey remoñe'ẽrã ehayvykymi mba'épa oikóra'e Pecaso ñepyrũguive ipahápe. Entonces, vuelvo a leer y escribir brevemente, verás, el inicio, desarrollo y cierre del caso, ¿verdad? Upéi he'i, mandu'ára. Perurima rehegua caso ningo hetaitereíõi, opavave umi cásope ha'e iñakãhatã ha oñembohory katu oimeraẽrare ojuhúvare. Ko'ápe jaikuaamíta peteĩva umi caso rehegua. Entonces habla de Perurima. Perurima es un personaje creado por la cultura paraguaya para contar justamente diversos casos. En la mayoría de los casos Perurima es muy hábil, muy inteligente, muy audaz y generalmente le engaña a sus oyentes. Pensaron pues años un año en el día poco ahora pegó. Abuye po a